esto en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu presencia y orarte y clamarte y pedirte que solamente seamos instrumentos y tú te glorifiques grandemente. Ayúdanos, Señor. Necesitamos cada día ver tu sabiduría. Esto va, Señor, muy estrecho y atado a nuestra propia alma. Y si hay, Señor, malentendido en este tema, yo te pido que nos des luz ahora mismo para tener, Señor, tu victoria y tu poder y tu luz, y ayudemos a otros también y sigamos adelante, como es el tema de la BDB, prosiguiendo a la meta, encendiendo los motores espirituales. Tú no quieres y no has diseñado algo que el cristiano, que tu pueblo no pueda seguir hoy. Oh Señor, permítanos crecer en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, tenemos el tema de la culpa y el arrepentimiento. La culpa y el arrepentimiento. Y aunque hemos visto en otras formas este tema, yo creo que el Señor nos va a dar mucha luz con este material para entender sobre estas cosas. La culpa y el arrepentimiento. Y vamos a tener un bosquejo bien sencillo, pero vamos a empezar viendo. El número 1 son los conceptos fundamentales. Conceptos fundamentales, es decir, ¿qué se entiende sobre la culpa y el arrepentimiento? Hay un concepto secular. Cuando hablamos de concepto secular, ¿qué es? Lo que el mundo dice. Lo que el mundo dice, cómo el mundo ve. En las redes sociales, jóvenes, tú pones un tema y de una vez la gente va a dar su opinión, y está bien que den sus opiniones, pero ¿sabe qué? La mayoría de los que están hablando no tienen al Señor. Incluso no es solamente que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Óyeme bien, no tienen sabiduría de Dios. No pueden ver lo que tú ves, porque solamente el cristiano puede ver la gloria del Señor y puede entender las cosas espirituales. Así que, hermano cristiano, hermano, qué privilegio tenemos de nosotros hoy ver en Cristo Jesús. Y podemos seguir viendo estos temas que vienen en el mundo y aún nuestras propias luchas. Hermano, la palabra de Dios tiene la suficiencia. Pero primero vamos a ver el dilema secular, es decir, ¿qué dice el mundo? ¿Qué es lo que se está hablando sobre la culpa? Y por ese malentendido hay problemas en el matrimonio, en la familia. No hay sabiduría para poder enfrentar algunas cosas. Estos conceptos fundamentales del dilema secular, culpa o vergüenza, que están relacionadas a algún aspecto, ¿verdad?, o un estándar particular. ¿Quién decide cuál es el estándar particular? Es decir, ¿quién decide, según el mundo, ¿verdad?, cómo son las cosas? ¿En qué consisten las desviaciones? Porque hay muchos síntomas y cosas que se le dan a la gente cuando van a un doctor, pero el mundo dice, percibe también lo que nosotros percibimos de culpa. Pero ¿sabe qué hace? Hace cosas que la palabra no dice que debemos hacer. Y vienen peores problemas. ¿Usted sabe qué problemas ahora mismo que la gente está enfrentando por no lidiar con la culpa como la palabra de Dios nos enseña? Nosotros hoy puede ser que estemos lidiando con algo. Yo estaba leyendo y orando y dije, wow, pero mira, por eso es que pasan estas cosas. Porque puede haber un cristiano lidiando con la culpa de una manera antibíblica, mire, está luchando y no sale de eso. Y hermano, si esa es la condición de hoy, mire, qué bueno que Jesucristo es la esperanza y su palabra, para darnos luz. ¿Sabe qué? El mundo, la culpa percibida por un individuo en base a un estándar particular, se enfrenta de las siguientes maneras. Dejando de hacer esto es lo que debemos nosotros tomar en cuenta. Pero el mundo dice minimizarlo, solo tú eres humano. Recuerda que yo le recuerdo, valga la redundancia, un error lo comete cualquiera. Depende de donde tú digas ese contexto, hermano. Porque si yo digo un error lo comete cualquiera, porque yo voluntariamente sigo en mi mentira, yo estoy desobedeciendo a Dios. Yo estoy poniendo una excusa, estoy minimizando el problema. Y ahí puede haber un problema con esa culpa. Así que minimizar es una forma incorrecta de enfrentar la culpa y el mundo lo hace. Transfiriendo la responsabilidad. Es que yo soy así porque así me criaron. Es verdad que me criaron así, pero hermano, Cristo no puede cambiar eso. Amén. En Cristo no debemos cambiar eso. Es así. Claro, si te vas a casar con un muchacho y viene y el pastor está hablando con él y el tipo dice, no, es que yo no me levanto, yo me levanto a las 12 del día. Mira, tú mejor pospon esa boda o algo, todo lo cambia a Cristo. Pero si está la antesala de casarte, mira, te estás casando con un perezoso que no ha trabajado con eso.
Pero otra vez, qué bueno que hay esperanza. Hay falta de sensibilidad en el mundo. Sigue hasta que no sienta vergüenza. Ese es el peligro de la culpa. Y así está mucho en el mundo. Porque vamos a ver un punto de por qué algunas personas no sienten lo que sentimos nosotros como cristianos. Cuando hay un problema o cuando hacemos algo malo, bueno. Y vamos a ver eso en la palabra de Dios. Pero el mundo sigue y sigue y sigue hasta que un día, miren, hay algo que vamos a ver en nuestra vida, en nuestro ser, que se acostumbra. Y ya usted se puede imaginar lo que es. Pero eso es falta de sensibilidad. No, hermano, Dios quiere que seamos sensibles a Él, a su palabra, al pecado y a su santidad. El mundo racionalizándolo. Racionalizando, es decir, poniendo la razón. Tú tienes razón. Es decir, está racionalizando o espiritualizando. ¿Quién me da un ejemplo de quién espiritualizaba mucho? Le va a dar una pista. No, tú duraste mucho, profeta, y yo ofrecí. ¿Quién estaba ahí espiritualizando? Saúl, mi hermano. Óigame, claro que había que ofrecer, pero él no era que tenía que hacerlo. Dios nunca cambia su palabra, hermano. Él quiere que obedezcamos su palabra. Racionalizar, eso es lo que hace el mundo. Le pone una excusa. Mira, muchos no vienen del pastor, otros van de otra gente. O ¿sabe qué? Ir de otro pastor que no te conoce. Ajá, pero no sabe. Y entonces después, sí, yo escuché, me dieron algo para yo acallar mi propio ser, pero, o a mi culpa, pero no es así. Yo no lo estoy enfrentando, como dice el Señor. Así hace el mundo. Enmascarándolo, una máscara. Todas estas instancias químicas para ayudarte a que te sientas mejor. ¿Cuántas cosas y cuántas pastillas se dan hoy? No estamos diciendo otra vez, hermano, siempre hemos dicho, los doctores atienden lo físico, pero ¿sabe qué? Los doctores no atienden lo espiritual. Cristo atiende lo espiritual. Pues, hermano, ahí es donde necesitamos la gracia del Señor. Porque el diablo quiere que enmascaremos. El mundo está enmascarando, es decir, disfrazando la culpa. Excusándolo. Una frase de ejemplo. Tienes una predisposición genética. Óigame. Antes se hablaba del homosexualismo como que era algo genético. Nunca hay una prueba. Y ahora ya entró la preferencia. Y lo que tú decides es lo que tu mente diga. Excusas, negándolo. Tú eres una buena persona, hermano. Si empezamos nosotros aconsejando a alguien o evangelizando a alguien diciéndole que tú eres bueno, estamos cerrados. Teológicamente, hermano, la Biblia dice que somos malos y todo, hasta el pastor es malo. Cristo nos salvó y ahí hay bondad de Dios en nosotros. Ahí somos hijos de Dios cuando Cristo nos salva. Pero como seres humanos somos malos. Como seres humanos estamos condenados. Una persona, perdón, Dios me dijo, no, es que no hay nadie que haga algo tan bueno, que haya hecho tanto bien a la gente como yo. Tiene muchos problemas esa persona, tenía muchos problemas. Primero porque si vamos a categorizar las bondades, yo creo que la Madre Teresa de Calcuta le ganaba en obras humanas y otros más. Pero hermano, la salvación no es por obra, es por la obra de Cristo, que nosotros sabemos. Justificándolo, eso no está mal. ¿Cuántas veces, verdad? Personas, hermano, lo bueno de la Biblia es que está aquí, el Señor está diciendo, joven, aquí está la palabra de Dios, pero que no justifiquemos. Si usted justifica la respuesta en el examen, es porque usted tiene un argumento, pero sabe que en la palabra de Dios no tenemos que justificarlo con nuestra opinión, sino con la verdad de Dios, con lo que Dios dice. Amén. Allí entonces yo hago esto porque Dios dice, ojalá nuestra vida así. Yo hago esto porque la palabra de Dios dice esto. ¿Qué dijo el Señor? Escrito está. Pero estamos viendo que hay un dilema secular. Es decir, el dilema es que me voy por un lado y me voy para otro. Hermano, qué bueno estar en Cristo Jesús. Qué bueno estar en la roca donde Cristo es la verdad. Él es lo verdadero. Muy bien, así que ahora en la letra B es que hay una realidad teológica. Hay una realidad del mundo secular, pero hay una realidad teológica, una realidad bíblica. Y ahí es donde nos enfocamos. Vamos al Salmo 24. Vamos a ir a los versículos. La realidad teológica es la inocencia en que el hombre fue creado. Oiga, el estado del ser que nos permite habitar en la presencia del Señor. La inocencia es el estado donde el ser humano podía, porque ya no somos inocentes, pero en ese momento, habitar en la presencia del Dios Santo. Salmo 24:4 nos enseña de esta verdad. Salmo 24:4 dice la palabra de Dios allí. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Yo no voy, ¿verdad?, allá al principio, pero en Génesis el hombre fue creado perfecto, imagen y semejanza de Dios. Y
Dios se paseaba con el hombre allí en el huerto, porque no había pecado que dividiera al hombre. Esa es la inocencia, hermanos. Esa es la realidad, la primera realidad. La segunda es la presencia de culpa, entonces. Separa al hombre de la presencia de Dios Santo. Cuando el hombre pecó, entonces vino culpa por ese pecado. Y otras cosas más y más pecados. Y vamos a ver que hay un cambio, gloria al Señor de eso. Pero la realidad es esa primero. Entender de dónde viene para entender cómo hoy lidiar con esto, ¿verdad? Así que sabemos que está ya en Génesis, cuando en el capítulo 3 hubo pecado. Pero vamos a Esdras. Acompáñame a Esdras. Esdras, antes de los salmos allá. Nehemías, Esdras, Nehemías, Esdras 9, 15. Mire lo que aquí también está compartiendo el profeta. Y tenemos sobre los atributos de Dios que estamos viendo en la escuela dominicana. Y en el libro de Esdras, del profeta, 9, 15. Así que estamos viendo ahora, dentro de la realidad teológica, que la presencia de culpa separa al ser humano, a la humanidad, de la presencia del Dios Santo. Inmediatamente pecaron. Y mire lo que dice Esdras 9:15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermano, estos hombres estaban claros del Dios Santo que servían. Y qué bueno que podamos nosotros humillarnos y decir eso como Esdras, ¿verdad? Señor, algunas veces no pecamos nosotros, pero por lo que nos rodea, clamar al Señor y pedir misericordia, hermano. Así que la presencia de culpa separa a la humanidad. Isaías, más adelante, 59. Isaías 59:2. Otro versículo que apoya esta realidad, 59:2. El 1 y 2, vamos a ver. Me encanta el versículo 1. Si usted no tiene un versículo favorito, siempre le doy uno. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Gloria a Dios. Pero miren la realidad del 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que lo que oculta o separa la comunión de Dios y ese Dios santo del ser humano es este pecado y esa culpa por ese pecado. Así que para ver ahora la solución de esto, tenemos que entender primero la realidad teológica, es decir, qué dice la Biblia sobre la culpa, o cómo podemos entender. Número 3 es la responsabilidad o culpa jurídica por fallar. Esa es la definición. La culpa es responsabilidad o culpabilidad. Vamos un poquito más. Responsabilidad o culpa jurídica por fallar en el cumplimiento de los estándares de la justicia de Dios. Medio larga la definición. Si usted lo está copiando. Responsabilidad o culpa jurídica por fallar en el cumplimiento de los estándares de la justicia de Dios. Suena fuerte y largo, ¿verdad? Es decir, tenemos una responsabilidad. Yo le fallé a Dios. Y yo tengo una responsabilidad, una culpa jurídica, es decir, debe ser enjuiciado eso. Eso no se va a pasar por alto, porque no he cumplido los estándares de la justicia de Dios. ¿Y cuáles son los estándares? ¿Hasta dónde llega Dios? ¿Cómo me mide Dios? Dios me mide con su propia santidad. Nunca podemos medirnos nosotros con nuestra propia justicia. Por eso hay gente que no son salvos, porque están midiéndose. Pero mira al otro, mira al vecino. Pero mira, hermano, hasta como cristianos podemos ver un momento como sentirnos un poquito justos a nosotros mismos. Hermano, y si vemos algo de justicia en nosotros, es porque Cristo nos ha transformado. Y su palabra nos sigue transformando. Debemos ser más humildes cada día. Y mejor persona. Niños, atiendan aquí, mis hijos jovencitos. Yo se lo voy a explicar a ustedes. Lo voy a decir ahí para los adultos y después se lo voy a poner a ustedes también. Porque ustedes están lidiando con eso también. Tienen culpa, ¿verdad? Cuando cometen un error. Nos sentimos mal. Y vamos a ver cómo enfrentar eso, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Que nuestras iniquidades dividen al ser humano de Dios. Así que ya vemos lo que es la culpa. El verbo hebreo, asham, de esta palabra culpa, está relacionado con esta responsabilidad que tenemos, una ofensa delante de Dios. La ofensa es contra Dios, el Creador. Y notemos que esto es sentirse mal. Cuando nos sentimos mal la primera vez, esa es parte de la culpa. Y no es totalmente mal, vamos a ver.
que de ahí en adelante tenemos que hacer algo más bíblicamente, pero al principio no es malo. Lo que pasa después de la culpa es lo que nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Por eso, como dije al principio, hay algunos, hasta cristianos, que pueden estar viviendo en culpa, hermano. Y Cristo nos quiere transformar y sacarnos de eso. Así que un sentimiento puede ser seguido con la vergüenza. Fue lo que sintió Adán y Eva, ¿verdad? Es decir, viene culpa porque hay vergüenza. Hermano, si fuéramos perfectos y nadie comete un error, nadie tuviera culpa, ¿verdad? O no culpáramos a otros. Pero es un resultado del pecado del ser humano. Niños, cuando cometen errores delante de los padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que usted hace? ¿O qué usted hizo? ¿O qué solía hacer? Ojalá que no lo esté haciendo. Te fuiste a esconder para el closet, ¿verdad? Te fuiste a esconder allí. Y cuando fuiste un profesional del pecado, hasta hiciste un escenario para que no se dieran cuenta que fuiste tú. Ay, lo escondiste. Ay, escondiste el espejo roto. Y pusiste el bolón allá que cogiste y tú no tenías permiso. O trataste de esconder el chocolate y tenía la boca sucia. Y ya se dieron cuenta. Hermanos, miren, niños y grandes, todos enfrentamos estas cosas. Adán y Eva cambiaron entonces su estado de inocencia por un estado de culpa, por la consecuencia de desobediencia. Y fueron, ¿qué? Expulsados ¿de dónde? Del jardín, hermano. Y no era solo del jardín, de la presencia del Señor. Wow, qué triste ese momento. Pero qué gozo saber que en Cristo hay esperanza hoy. Adán y Eva experimentaron vergüenza asociado con su estado de culpa. Ellos sintieron algo que no habían sentido, hermano. Vayámonos a ese contexto. Imagínense, perfecto. ¿Cómo estaban físicamente? Niños, esto lo dice la Biblia, porque era antes. Ahora como que da vergüenza. Ellos estaban desnudos y no les importaba. Hoy nos da vergüenza y tenemos que cubrir nuestra vergüenza. Porque dirá la gente, no, entonces no se puede estar así. No, por el pecado no se puede estar así. Pero ellos sintieron algo en ese momento que no habían sentido en otro momento. Y este malestar que hay aquí en el corazón, ¿qué es lo que pasa? Hermano, y lo malo fue que en esos momentos ellos no lidiaron bien con esas cosas. Y hoy tenemos la palabra de Dios completa para venir a lidiar con la culpa y entregársela al Señor. Así que, hermano, tenemos que entender lo que pasó. Dios le pidió cuentas a Adán y Eva, y eso viene. Y el saber que Dios nos pide cuentas, ¿sabe qué? Nos produce culpa también. Ay, cuando el papá nos vio, niño, cuando te vio, ay, que llega. Y cuando mi mamá decía, bueno, mi mamá daba duro y también corría fuerte. Pero yo me acuerdo en un momento que decía, deja que tu papá llegue. Ay, esa frase uno no la quería escuchar, ¿verdad? Deja que tu papá llegue. Y uno contaba los minutos, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué? ¿Y cuándo? Y algunas veces nos perdonaba, y otra vez se venía la consecuencia, la ira de Dios, el apocalipsis. Pero algunas veces estamos haciendo algo muy mal. Y yo le he contado 2 o 3 cosas. Por ahí me mandó un hermano un video de un niño, tápense los oídos, niña. Un niño con una manguera echándole agua. No voy a decir quién fue, hermano, voy a poner en disciplina, no mentira. Con una manguera echándole agua. Papi, me mandaron ese video. Ay, ay, ay. Yo no sé por qué me lo mandó a mí. Qué culpa, hermano. Qué culpa, ¿verdad? Uno siente cuando hace lo malo. Así estaban Adán y Eva. Porque Dios pide cuenta, hermano. Y una vez comenzó a preguntar. Y la humanidad, hacer la descendencia de Adán, ¿sabe qué? Estamos también en esa línea de culpa y pecado. Romanos 5, 22 lo dice allí. Eso no debemos aprender de memoria para evangelizar, ¿verdad? Romanos 5, 22. Siempre yo mismo, perdón, 5:12. Yo mismo lo uso también siempre, porque ahí está todo, ahí te está diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto Adán pecó. No, todos pecaron. Para el que no se cree pecador, pero el primer hombre, dice, entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, ¿qué es eso? La consecuencia. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué es eso? La herencia. Por cuanto, ¿quiénes? Todos pecaron. El alcance. Ahí yo hice un sermón de los puntos de la amartiología o el pecado. Estamos todos allí. Niño, tú estás allí también. Por eso haces lo malo, y cuando haces lo malo te sientes mal. Pero hermano, hay una realidad antes del punto 2.
muy importante. ¿Sabe qué? Aquí es que viene el dilema y aquí es que viene lo importante. Ya vemos que la culpa o la responsabilidad es algo que todos enfrentamos, hasta los creyentes. Por el pecado, habían estado en inocencia, ya nadie la tiene como seres humanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Como dije antes, lo que hagamos de aquí en adelante es lo que nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios o no. Todos enfrentamos la culpa, pero Dios nos ha puesto algo que vamos a ver. Y mira, la humanidad erróneamente busca cubrir la vergüenza, no arreglarla, no buscar a Dios. Y allí es donde vienen los problemas, porque vienen a disfrazar, como vimos, a revestir con cosas inadecuadas, a ponerle ropa inadecuada a la vergüenza y a la culpa. Y ahí es que viene el problema. Ejemplo, cuando uno tiene un problema y no habla de eso, no vamos a hablar de eso. Hermano, ahí estamos minimizando la culpa, algo nos está diciendo, estamos mal, el Espíritu de Dios con algo que Dios nos ha creado, como ya dijo que vamos a ver, para que nosotros caigamos y digamos, no, aunque yo siento un malestar allí, yo tengo que confrontar esto. Otro ejemplo, ¿sabe qué, hermano? A un creyente muchas veces no viene a la iglesia por la culpa. Mis hermanos, eso es un vestido inadecuado, se está revistiendo un disfraz inadecuado. ¿Por qué? Porque todo el que entra aquí sabe que hay santidad, que se está hablando del Señor. Si somos hermanos en Cristo, cuando cometemos un error, como seres humanos, viene la tentación a lo mismo otra vez. A huir, a sentirnos culpables y no sabemos cómo lidiar con eso. Y digo, mejor no doy la cara. No voy a servir, hermano, ojo. Por eso tenemos que ayudarnos unos con otros en el amor del Señor. Amén, hermanos. Porque en un momento vamos a tener esa tentación. No servir al Señor. Muchos no estamos sirviendo como debemos en la iglesia por culpa, hermano. O al pasado, a algo, o a alguna situación que no sabemos lidiar. ¿Y sabe qué? No hablar con el pastor también. Porque el pastor me va a decir lo malo. Porque me va a decir lo que yo sé que pasó. Hermano, pero miren, Dios lo sabe desde antes que lleguemos a la iglesia y que todo lugar. Jesucristo quiere transformarnos y que lidiemos con eso y liberarnos completamente. Amén, hermanos. Amén. Romanos 3:9, Romanos 3:19, perdón. Estoy comiendo los 10. Romanos 3:19. Mire qué interesante, qué importante Romanos 3:19. Dios continúa pidiendo cuenta a la humanidad. Hermano, le vamos a dar cuenta a Dios por todo. Pero no es para que nos quedemos culpables por eso. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? El juicio de Dios. Es decir, Dios da su palabra para que todo el mundo sea pasado por esa ley. Nadie se va a brincar por encima. Es decir, Dios está pidiéndole cuenta a toda la humanidad y a sus hijos, hermanos, también. Dios le ha puesto entonces de nacimiento al hombre un sentido, ¿verdad?, de culpa, es decir, que se sienta culpable por lo malo. Mire Romanos 2:14, atrás, Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, los que no tienen la palabra de Dios y no conocen sobre Dios, hacen por naturaleza eso que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Allí usted vio la palabra que Dios ha puesto en nuestro ser, que el Espíritu Santo usa allí para que nosotros podamos saber lo que es malo y bueno. La conciencia, ahí está. Y esto es un tema difícil, hermano, porque realmente yo mismo estaba viendo, wow, mira qué interesante. Si tú quieres psicología, hermano, ahí está, la palabra de Dios es que te dice. Nos está diciendo la Biblia allí, óyeme bien, que todos tenemos este sentimiento de culpa por lo malo, porque fuimos creados a la imagen semejante de Dios, de un Dios santo. Pero ¿qué pasa? Muchos lo están vistiendo y disfrazando y dejan esa culpa escondida. No, hermano, Dios quiere que la confrontemos y vayamos a su palabra y en Jesucristo seamos libertados. Pero dice allí, cuando los gentiles no tienen ley, es decir, ¿qué pasa con el ser humano? Mire, el que estaba en pecado estaba tranquilo. Y cuando le hablaron de la Biblia, por eso Pablo dijo, me hablaron de la Biblia y me di cuenta que morí. Yo creía que estaba vivo. Y cuando yo leí la ley de Dios, me di cuenta que estaba muerto, porque Dios me decía, lo que tú estás haciendo es muerte, lo que tú estás haciendo me desagrada. Así que necesitamos la palabra de Dios para darnos cuenta del pecado, hermano. Y qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Es el letrero de la vida, la palabra de Dios.
para darnos cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Si dejamos de leer la Biblia, entonces nos llenamos ¿de qué? De pecado y de culpa. Por eso es que el diablo quiere que la gente salga de la iglesia. Por eso, niños, el diablo no quiere que tú leas la Biblia. Mírenme aquí, mis Dios. Por eso tenemos que leer la Biblia. Porque nos va a decir qué es pecado. Cuando dejamos la palabra de Dios, comenzamos a sentirnos tranquilos. Y eso es lo que la Biblia llama la propia opinión también. Y mire, nos quedamos tranquilos, ¿pero en qué? En el pecado. Es que el diablo quiere a la humanidad. No, hermano, nosotros podemos vivir para Dios. Pero dice el Señor que aunque no lea la Biblia todos los días, sabe que hay algo que Dios ha puesto en el ser humano, la conciencia. Hermano, no confundamos. ¿Ver? La conciencia es algo, y vamos a ver, que Dios ha puesto, pero puede cambiar. El Espíritu Santo es Dios en nosotros y nunca cambia, siempre dice la verdad. ¿Ya ven? Por eso hay mucha gente por ahí, hasta cristianos, haciendo algo malo y dicen que también. ¿Qué pasó en su ser? Conciencia, la palabra original en griego es sineidesis. Sineidesis. Eso suena como que está hablando del campo, ¿verdad? Eso suena como un nombre que le ponen en el campo a alguien. Sineidesis. No me sorprendería. Significa conocimiento agregado, literalmente. Literalmente, sineidesis, en conciencia, detrás de esa palabra allí en original, significa conocimiento agregado. Ese sentido de culpa delante de Dios. Estamos todavía allí. Ese sentido de culpa delante de Dios. Es decir, para cuando un ser humano se siente culpable por algo malo que ha hecho, es Dios que lo ha puesto allí, para que el ser humano responda al primer llamado. Pero el punto es que la conciencia se puede acostumbrar a lo bueno o a lo malo. Otra vez, el Espíritu Santo siempre nos dice la verdad de Dios. La culpa se entiende de manera correcta cuando nos señala el camino hacia Dios y nosotros nos acercamos a Jesucristo. Gálatas 3:24. Ahí estamos ya doblando la curva, porque estamos viendo lo que es la culpa, pero Dios nos ha puesto algo en nosotros para darnos cuenta que es, ¿cómo se llama? La conciencia. Pero vamos a ver cómo lidiar con esto, para que hay diferentes tipos de conciencia, vamos a ver ahora. Pero Gálatas 3:24 dice allí: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermano, escuchamos la palabra de Dios. ¿Saben qué? Escuchamos los sermones. Hermano Uri dijo esta palabra: somos confrontados primero. Eso es lo primero que hace la Biblia, hermano. Somos confrontados con la ley de Dios. Somos confrontados con la santidad de Dios. Si no sabemos cómo lidiar con esa culpa, ¿no vamos de la iglesia? Ay, yo no puedo. Pero es verdad, como humano yo no puedo. Pero cuando yo entiendo la gracia de Dios, yo enfrento esa culpa y vengo a Cristo Jesús. La ley, Dios me muestra su palabra para yo salir huyendo de él. No, es para que yo confíe en él y reciba su salvación. Para aquel que no tiene a Cristo, la ley me guía a Cristo. ¿El ayo es qué? Un bastón, una ayuda. Entonces, al final Dios ha puesto muchas ayudas, pero nos ha dado su palabra. Y recuerda que la ley en la Biblia se refiere a la ley de Moisés, pero luego es toda la Biblia, todo lo que es la ley de Dios, toda su santidad. Así que, hermano, la ley es buena. Necesitamos los letreros de la vida. Por eso no podemos dejar de leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia, y un devocional, porque necesitamos que Dios nos diga: hey, mira, ¿por dónde caminas? No, mira, esta relación con esta persona no conviene. Hermano, qué bueno, ¿verdad?, tener un devocional. Y qué bueno tener años y pasen años. La pregunta es ¿cuánto? Respóndete tú mismo. ¿Cuántos años tienes leyendo la Biblia? Qué bendición, hermano. Pero ¿cuántas veces ha leído la Biblia también? Por lo menos un año, hermano, debemos de leerla. Yo no le pongo reglas, pero para que tengan una idea. Por ahí hay otros siervos que están leyéndola 2 veces al año. Y escuché de un siervo que hasta 4 o 3 veces, óigame, un fanático, hermano, todos somos fanáticos en Cristo, hermano. Tenemos que leer más la palabra. Y el que lee más la palabra de Dios, hermano, más sabio, más victorioso va a ser en Cristo, hermano. Así que, hermano, viene culpa por lo malo, eso está bien, Dios lo puso allí, pero Dios ha puesto nuestra conciencia. Y ahí dice, como leímos otra vez, que entonces la conciencia tenía el judío, aunque no tenía ley, Dios le puso algo allí para que se diera cuenta que necesitaba una ayuda de Dios. Pero la ley Dios no la dio, la Biblia es buena, ¿para qué? Para guiarnos a Cristo. Así que al final no es para que nos quedemos en culpa, culpables. La culpa es lo primero que Dios quiere provocar, es decir, es lo primero que el ser humano siente. Pero Dios quiere que lleguemos a Cristo. Hermano, qué bueno ese día que llegamos a Cristo, porque entonces somos librados de esa culpa. Número 2, entonces hay un rol de la conciencia.
Hay un rol de la conciencia. Y estos son los diferentes tipos de conciencia que hay. Miren la Biblia, qué tremendo esto. La conciencia que funciona bíblicamente. Primero, la conciencia que funciona bíblicamente. Primera Timoteo 1:5. Pablo habla mucho de estas cosas. Ahí está Pablo como psicólogo diciendo cómo el ser humano funciona. Niño, tú tienes una conciencia. Cuando haces algo malo, no salgas huyendo y te quedes allí, escondas el pecado. Dios quiere que tú tengas una buena conciencia. Y mira lo que dice aquí. Primera Timoteo 1:5. Dice la palabra de Dios: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gloria al Señor, hermano. Como seres humanos podemos fingir. Muchos dicen, yo no soy cristiano porque es que estoy bebiendo y entonces yo me conozco. Sí, tú te conoces. Tú tienes una conciencia que te dice, eso está mal. Pero cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él te da la capacidad de tener una fe no fingida. De tú reconocer que eso está mal, pero entregárselo a Cristo y Él te va ayudando y te limpia el corazón, dice allí, hermano. Gloria a Dios. Y si se limpia el corazón, la conciencia se limpia, hermano. Muchos dicen, yo tengo la conciencia limpia, pero con cloro, o mi propia opinión. Hay asesinos que tienen la conciencia limpia, hermano. Usted ve que la conciencia se acostumbra al pecado, pero nosotros, hermano, limpiamos nuestra conciencia por la fe, dice allí, en Cristo. Por el mandamiento, por la palabra de Dios. Por eso la palabra es agua, es limpieza. Esa es la conciencia que funciona bíblicamente. Pero la pregunta ahora es, y la letra B es, ¿por qué algunas personas no sienten vergüenza? ¿Ah? Entonces vienen otro tipo de conciencia. Hay una conciencia no entrenada. Una conciencia no entrenada. Letra B. Romanos 7:7. Romanos 7:7 también. Así que vemos que una conciencia bíblica, pero vemos también que hay una conciencia no entrenada. Porque la conciencia se entrena, valga la explicación. Nosotros estábamos culpables y con la culpa o no hablábamos de eso, o no íbamos a la iglesia, o hablamos como un cristiano o con nadie sobre nuestro problema, o no estamos sirviendo al Señor y actuando hacia Él, estamos como en neutro porque nos sentíamos mal, no hablábamos para arreglar con los líderes ese problema, hermano, o aún culpamos a otros. Pero ahora, hermano, no, tenemos que confrontar las cosas y en Cristo Jesús tenemos esperanza. Una persona no siente vergüenza porque no tiene la conciencia entrenada. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Sigue hablando de la ley. En ninguna manera. La Biblia, ¿verdad?, no es mala, y la ley de Moisés, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, como estamos hablando. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a las verdades santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Un juego de palabras allí para decir la conclusión que la palabra es la verdad, que la palabra es santa, que la palabra es justa y es buena, hermano. Nos va a ayudar el Señor para enfrentar y para entrenar la conciencia. Así que una conciencia no entrenada tienen algunos. Y es, hermano, eso por la palabra de Dios. Por eso Romanos 12:2, estaba compartiendo con hermanos. Hermanos, son los versículos que no sabemos, pero es la lucha diaria que tenemos. Es renovar nuestra mente. Cada día debe ser nueva otra vez, hermano. Estaba vieja, antigua, y no de edad, sino de pensamientos fuera de Dios. Entonces la carne nos quiere llevar a ir otra vez, pero estamos renovando nuestras mentes con la palabra de Dios. Y así podemos tener nuestra conciencia limpia. Pero hay algo más. Y esto es lo peor de la conciencia. Una conciencia cauterizada. Cauterizada allí y en otros sinónimos de la Biblia. ¿Sabe lo que significa? Encallecida, como un callo. Eso es lo peligroso de la conciencia. Una conciencia cauterizada, acostumbrada a lo malo y ya no siente, insensible, como los callitos que yo tengo aquí con la guitarra. Mire un ejemplo en Efesios 4. Efesios 4 dice allí:
Por eso están algunos así. Y en la ideología de género y estas cosas, mire la respuesta allí. Una persona puede practicar tanto el pecado y al principio hasta la conciencia le va a decir en sus corazones: hey, eso está mal. No, hay un Dios santo. No, eso no conviene. No. La gente se pone nerviosa, ¿verdad? Hay una conciencia. Pero la conciencia se acostumbra. El Espíritu Santo nos habla de la santidad de Dios. Efesios 4:19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así que una conciencia cauterizada pierde sensibilidad y luego, ¿qué viene? Mire, una cadena de pecados y de eventos, de decadencia. Tú ves, niño, ¿por qué? A mis hijos yo se los digo, le mandamos, le decimos: lleva eso al Señor, lleva eso a Jesucristo, confiesa tu pecado, pide perdón. ¿Por qué? Porque la conciencia se acostumbra a hacer lo malo. El corazón se puede acostumbrar. Mire, se comete toda clase de impureza. Así que el que está cometiendo toda clase de impureza, ¿qué pasa? Tiene una conciencia acostumbrada, cauterizada a hacer lo malo. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros diciéndonos con su palabra. Pero ¿sabe qué? La conciencia lo dice y ya deja de decirlo. El Espíritu Santo lo dice y se puede contristar en un creyente. Pero ¿sabe qué? El que tiene una conciencia no tiene el poder de dejar el pecado. El que tiene el Espíritu Santo tiene el poder para obedecer al Señor. Amén. Así que ese es el rol de la conciencia que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, aún hay cosas en nuestra vida, ¿sabe? Que podemos entrenar la conciencia. Cuando vamos a su palabra cada día, podemos entrenar la conciencia. Es en nuestra vida a nosotros hacer la voluntad de Dios. Y no a nosotros quedarnos haciendo lo malo. Así que en la letra C ahora, algunas personas no sienten vergüenza porque hay otro tipo de conciencia. La conciencia débil. La conciencia débil. Romanos 14 nos da Pablo un ejemplo también. ¿Te ha escuchado, verdad, de los débiles? Es una conciencia, hermano, que está débil y tiene que seguir siendo entrenada. Romanos 14, 1 al 5 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén, eso es la tremenda parte. Poderoso es Dios para hacerle firme, hermano, y a ti también. Así que allí está la conciencia débil. Hermano, vivimos para Dios, pero cuando lo que hacemos, si aún hacemos cosas buenas, dentro de muchas cosas buenas, ¿sabe qué? Hay alguna de ellas que le puede ser tropiezo a alguien. Si no nos va a nosotros a quitar nada eso, y va a ayudar a que esa persona crezca, mejor abstengamos esas cosas. Mejor consideremos al hermano. Eso es lo que nos está presentando aquí. Es decir, el cristiano es sufrido por amor a Cristo, hermano. Amén, hermanos. Eso es lo que dice del siervo de Dios en 2 Timoteo 2:24, del pastor y todo. Y hermano, ese es el siervo que, ¿verdad? El pastor conoce todas las ovejas. Y hay que tener paciencia, hermano, para enseñar. Porque hay que tener la cucharita adecuada para cada oveja, ¿verdad? Si no, viene y le mete un cucharón a una, y entonces atraganta la oveja de Cristo, hermano. No, el Señor tiene paciencia con todos nosotros, hermano. Y así como el Señor tiene paciencia contigo, hermano, miren, la tenemos que tener con otros. Otra vez, no es permitiendo pecado, es dentro de lo bueno nosotros dar la milla extra. ¿Por qué? Porque hay una conciencia débil. Y esa es la conciencia también que tiene que ser entrenada. Mire lo que dice el 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. De ahí viene ese contexto, ¿verdad? De ese versículo que utilizamos. Y es la fe de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios en su palabra, de saber lo que le agrada al Señor. Esa es la fe. Pero ahí está hablando, mi Biblia dice la ley del amor en ese pasaje. ¿Por qué? Porque si tú amas, mi hermano, mira, a ti no te va a quitar nada dentro de lo bueno. Considera al hermano. Hay una conciencia débil allí. Cualquier cosa le molesta fácilmente. Y vamos a ayudarle. Dios te usa a ti mismo, a nosotros, para ayudarle a fortalecerse. Número 3, entonces, lo más importante, y es el final, la solución de esa culpa.
la solución para la culpa. Lo primero es la provisión de Dios, el Evangelio de Cristo. Lo primero de la solución, otra vez, gloria a Dios, su palabra es completa y siempre es coherente, es que la provisión de Dios para la culpa es el Evangelio. Solo Dios puede justificar a la humanidad y remover la culpa y la vergüenza en Cristo Jesús. Isaías 61:10. Isaías 61:10. La provisión de Dios, el Evangelio. Esa es la primera, es la solución principal para la culpa. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Gloria al Señor. Hermano, pero piensa en todo el pecado que usted ha cometido y que le ha ofendido a Dios y nos sentimos mal. Y aún ahora mismo como creyentes, cuando pecamos nos sentimos mal. ¿Pero qué tú vas a hacer? ¿Dejar la iglesia, hermano? No, ven a Cristo. Él nos libró de esa culpa, hermano. Si Él nos justificó, ¿sabe que cuando nos sentimos culpables, nos vamos de la iglesia, no hablamos con alguien, no hablamos con el pastor, no vamos y hablamos con los hermanos? Hermano, no entendemos la gracia de Dios. No entendemos el perdón de Dios. Me estoy mirando yo mismo otra vez. Ay, es que lo que yo he cometido. Y ahora, ¿qué me dirán? Y alguna gente me ha dicho de allá afuera, es que alguien me miró feo. Y alguna vez yo le he dicho, pues dime qué hermano es, para yo hablar con él. Cuidado, hermano, no mire a nadie feo. Y es verdad que voy a hablar con usted. ¿Por qué? Porque al final de todo, mire, el Señor nos ha salvado a nosotros. ¿Por qué? Porque éramos más bonitos. Por su misericordia y por su bondad. Éramos sucios y perdidos. Y el que está allí hundido en su pecado, que se da cuenta que está en destrucción, usted sabe qué gozo va a tener cuando usted le lea esto. Isaías 61:10. Hay mucha gente que está culpable ahora mismo. Y usted le dice, pero el Señor te va a vestir con vestidura de salvación. Él es que lo hace. Ven a Él. No hay pecado que Él no perdone. Así que, hermano, es el Evangelio. La justicia de Dios requiere la sangre. El Señor había establecido que tenía que ofrecerse sangre, ¿verdad?, para que los culpables fueran liberados. Hebreos 9:22. Y por eso Jesucristo entregó su sangre. ¿Para qué, hermano? Para librarnos de la culpa del pecado. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Dice allí, lea conmigo por favor. Hebreos 9:22 a las 3. Lea conmigo por favor. ¿En su Biblia, niños? Hebreos 9:22. Lea la palabra de Dios. No solo escuche. 1, 2 y 3. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión, palabra original, afiemi, enviar lejos, significa remisión literalmente. Y gloria a Dios. La liberación de un esclavo de la prisión. Hermano, el Señor ha hecho eso. Él entregó su sangre preciosa. Y cuando hemos creído en Él, hermano, Él nos salvó. Y parte de esa salvación es librarnos de la culpa. Por eso dice el himno, mi culpa, Él llevó. Cristo es la ofrenda superior a la culpa. No tenemos que tener culpa porque Él es superior, su ofrenda es superior. Hebreos 10:10, también ahí adelante. La ofrenda de Cristo es superior a la culpa. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y dice allí el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios, terminó la obra. Consumada fue, hermano, por nosotros. Su ofrenda es superior a la culpa. El Espíritu Santo es el agente que trae convicción a la humanidad. El Espíritu Santo está en nosotros también para darnos convicción. Menciono solamente Juan 16:7, donde dice el Señor que cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, ese es que nos guiará, ¿verdad?, a toda verdad. Así que otra razón es que la palabra de Dios es la herramienta que usa el Espíritu Santo para traer convicción. La palabra de Dios es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada que más cortaba en ese tiempo.
Así que el creyente puede descansar en el Evangelio, en la confianza de que el Señor te ha liberado. Tú no tienes que estar culpable, fue Cristo que hizo la obra. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Letra B, la humanidad se apropia también de otra provisión de Dios, el arrepentimiento. Y lo último, ¿verdad?, que vamos a ver así en varios principios. Otra provisión de Dios para la culpa es el arrepentimiento, hermano. Escuché por ahí a algún predicador diciendo como que no perdón, no arrepentimiento. Entonces, hermano, eso es antibíblico. Porque arrepentíos, esa fue la primera predicación de Juan el Bautista. Y el arrepentimiento bíblico, originalmente, mencionaba eso también en un hermano, es cambio de mente. Cambio de mente. ¿Y cómo uno cambia la mente, hermano? Porque leyó la Biblia y dijo, Señor, eso es lo que tú dices, ¿verdad? Yo lo creo, entonces yo lo voy a vivir, lo voy a practicar. Es el cambio de mente. Vamos a Jeremías 3:22. Jeremías 3:22. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de mente. Pero no se queda allí. Jeremías 3:22. Y le voy a dar una tarea. Vamos a leer 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios, hermano. Qué tremendo versículo también. Le llamó rebeldes. Reconozca su rebeldía y su desobediencia y su pecado. Pero Cristo nos sana nuestras rebeliones. Venimos al Señor, Jehová. Así que el Señor no rechaza a nadie rebelde. El Señor recibe rebelde, pero el rebelde tiene que reconocer su rebeldía. Y tiene que confesarla delante de Dios. Porque ya vimos, porque la sangre de Cristo le va a perdonar, le va a limpiar. La tarea, hermano, es, hay que leer Jeremías 3:11 al 4:2. Jeremías 3:11, esta noche véanse la tarea. Niños, Jeremías 3:11, todos los versículos hasta que llegue al capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer eso para ver un pasaje más entendido. ¿Entendido de qué? Del arrepentimiento, de entender lo que es el arrepentimiento. Jeremías 3:11 al capítulo 4:2. Esa es la tarea de esta noche. Le va a preguntar después. Así que la palabra clave de arrepentimiento es show en hebreo. Y esa es la imagen de alguien que hace un giro. ¿Qué hace arrepentimiento? Miren aquí, arrepentimiento. Niños, ¿saben arrepentimiento? Yo iba para allá y ahora algunos dicen que y doy una vuelta a 360. Si doy 360, matemática, me quedo en el mismo lugar, ¿verdad? No, es 180 grados hacia allá. Entonces, mire, la carne siempre nos quiere mover a que, no, esto es lo que dice Dios de la familia. Perdón, el mundo, esto es lo que dice Dios de la familia. Entonces, me voy por allí. Pero Dios dice, no, varón y hembra no creo. Pues yo creo que es así. Mire, es fe que hay que poner. Y yo me voy por el camino del Señor. Esto es lo que dice Dios del matrimonio. El mundo dice otra cosa. Pero, yo lo entiendo. Y no solamente lo entiendo, después, Señor, es mi mentalidad. Yo lo creo. Y yo tengo que tomar una decisión. No solamente el cambio de mente, es decir, lo que se necesita en mi vida, sino debe haber un fruto de ese arrepentimiento. Amén, hermanos. Debe haber un fruto de arrepentimiento. A propósito, Juan también le dijo esto. Ustedes tienen que arrepentirse, pero usted tiene que tener frutos dignos de ese arrepentimiento. Si usted cambió de mente, su vida debe mostrar que usted cambió de mente. Metanoia es otra palabra griega original. Cambio de parecer, convertirse, arrepentirse. La palabra que se utiliza para también hablar sobre este cambio. Epistrefo también. Cambiar de dirección. Usted ve que no solamente la mente, yo tengo que cambiar de dirección. Iba por la mentira, ahora voy por la verdad. Iba por la inmoralidad y ahora voy por la santidad. Iba por la impureza y ahora voy por la iba por la óigame bien, hermano. Iba por la tristeza y ahora voy por y el gozo, hermano. Porque el gozo viene del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Pero por la culpa muchas veces hasta se nos va el gozo, hermano. El diablo no quiere culpable. Recuerde, Peregrinos Extranjeros, ¿verdad? La película. El diablo va siempre a estar acusando. ¿Y qué tú tienes para decirle al diablo? La palabra de Dios dice esto. Y Cristo me perdonó de mis pecados. Hermano, ya. Y tú puedes seguir adelante. Recuerda a David, Zaqueo. ¿Zaqueo qué hizo? Mostró que estaba arrepentido. ¿Con qué? Devolvió a los pobres, hermano. Comenzó a tomar decisiones.
Hay que confesar al Señor el pecado, y confesión significa, se ha definido como decir lo mismo que Dios sabe sobre mí. Decir lo mismo que Dios dice sobre el pecado. Esa es la confesión. No es que tú sabes que yo soy el error, que si mi mamá no hubiera hecho, que si fulano. Di eso y llámalo por el nombre que Dios lo llama. Dios lo llama mentira, no lo llama mentirita blanca. Dios lo llama inmoralidad. Dios lo llama perversión. Pero ya vimos que si lo llama perversión, lo lleva a Cristo y Él te perdona tus rebeliones. El homosexual va a ser perdonado también, pero tiene que reconocerlo. Resultados de el arrepentimiento verdadero: buscar confesión, estar de acuerdo con el Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo debo entender lo que Dios dice. Mi confesión será hacia Dios. ¿Quién me enseñó eso, hermano, en la Biblia? David, en el Salmo 51. Porque mi pecado está siempre delante de ti. Busca tristeza piadosa. Me gustó esto, hermano. Mire, 2 Corintios 7, 8. Busca tristeza piadosa. Ahí está. Porque algunos se entristecen y no viven bien la vida cristiana. Y no puede ser que tú te entristezcas tanto en un pecado que luego no sirvas al Señor, no vengas a la iglesia, no leas la Biblia. No, hermano. Esa tristeza no es piadosa entonces. Niño, ¿te gusta que te den pelas? ¿Te gusta que te den pelas, papao, y que te den correazos y castigos? Pero ¿sabe qué? Cuando tus padres te lo hacen como Dios lo enseña, eso te produce tristeza. Y mírale conmigo 2 Corintios 7, 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os entristeció, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. ¿Qué produjo eso allí? ¿En ellos? Así que fue una tristeza piadosa, mi hermano, ¿vale? Hay una disciplina en la iglesia, eso es lo que debe producir. Pero eso conlleva cómo tú vas a poner tu corazón frente a esa culpa. Si tu corazón está para acostumbrarte al pecado, se va a cauterizar. Si tu corazón está aceptándolo y humillándote, allí va a ser fruto para el Señor. Si tú estás reconociendo el pecado, allí es que te sientes tristeza, porque no podemos sentirnos alegres cuando pecamos contra Dios. Ahí que viene la culpa inmediatamente. Pero ¿sabe qué, hermano? Confiesa su pecado al Señor y levántate y sigue sirviendo a Cristo, hermano. Amén. Y esa es la vida diaria que tenemos. ¿Usted ve que depende de lo que hagamos con la culpa? Ahí vamos a estar creciendo. Bueno, ¿sabe que muchos cristianos están viviendo en culpa? Es más, vienen a la iglesia por culpa. Ay, que tengo 2 semanas que no voy. Y si no, el pastor Ariel me va a llamar. Claro que lo voy a llamar. Pero al final no es la culpa de que te llamen o el hermano o quien dirá. Es que tú agradezcas a Jesucristo. Que viva para Él. Que tú hagas las cosas para su gloria. Hermano, en la Santa Cena, hermano, debemos tomar en cuenta eso. Porque es la sangre de Cristo, no es nuestra fidelidad humana que nos da el privilegio. Es la sangre de Cristo que nos da el privilegio de nosotros practicar la cena, hermano. Ahora, cuando hay algo pendiente, estamos tristes con Dios. Y también lo arreglamos. Esa es la prueba que nos da la palabra de Dios. Pero hermano, no podemos estar viviendo con culpa. Tenemos que tener el gozo del Señor. Pero recuerden que esa confesión verdadera, ese arrepentimiento verdadero va a mostrar un fruto verdadero. Y lo último es si amerita yo restituir. Si yo tengo que restituir a una persona, sea con palabras, ahí viene la sanidad de un esposo o una esposa. Tú tienes que ganarte otra vez esa confianza después que ha hecho algo malo. Tú tienes otra vez seguir mostrando con tus frutos que tú hiciste un arrepentimiento verdadero. Pero sabe que esa no es la primera razón para tú seguir a Cristo. Es saber que Él te libró de esa culpa otra vez. El hijo pródigo y Zaqueo hicieron eso. Vinieron humillados, ¿verdad? Y ahí delante de Jesús, ¿qué oportunidad tuvo Zaqueo, hermano? Delante del mismo Salvador allí. Ahí estaba compungido, estaba llorando, estaba arrepentido de su pecado de ladrón, de robar dinero. Y dijo, Señor, ya él no, yo al revés, ahora yo voy a dar y 4 veces más. Y no era que eran 4, que si hacía 3 no era cristiano, no era por dar, no. Ya eso fue un resultado de que él internamente creyó en el Salvador y quería hacer las cosas bien, hermano. Quería tener su conciencia limpia, quería delante de Dios, hacer la voluntad de Dios. Así que algunas veces hay que restituir, otras veces no se puede restituir, cuando son cosas espirituales o en las que no se ven. Pero cuidado con, ¿sabe qué? La autocompasión es parte de uno de los disfraces que se le puede poner a la culpa.
Ay, no, que tú sabes, que mira cómo me siento y cómo yo soy, y no hago la voluntad de Dios. Y el diablo quiere también a muchos creyentes allí. Autocompadecerse, sentirme más mal de la cuenta yo mismo y tirarme allí al suelo. Ya no sirvo al Señor, ya no canto como debo, no hago las cosas. No, hermano, Cristo te levanta y te libra de esa culpa. Él te dio la ley, cada día lee la Biblia y seamos confrontados. Pero cuando seamos confrontados, salgamos gozosos de que el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. Dios tiene paciencia para que sigamos obedeciendo. Tú no obedeces toda la Biblia. Niños, mírenme aquí, mis hijos. No obedeces toda la Biblia y no entiendes todo lo que hay aquí. Pero sabes que cuando tú lees un versículo que te dice honra a tus padres, obedece eso. Y allí tú sabes que tienes fruto de obedecer a Dios. Ahí te estás creciendo. Fallaste, pídele perdón al Señor y a tus padres y a quien sea. Y ya no tienes que llevar esa culpa, hermano. Si fuera por eso, yo no estuviera aquí subido en este púlpito. Y estoy aquí subido, hermano, ¿sabes por qué? Porque Cristo nos libra de esa culpa. Porque fallamos a diario. Así que eso nos ayuda, hermano, a saber lidiar con la culpa. Y si hay alguna autocompasión, no hablar de eso. No enfrentar el problema como Dios lo dice. O nosotros, ¿verdad?, no hacer algo que la palabra nos dice que es lo correcto. Mire, tenemos que confrontar la culpa realmente. Identifica, joven, habrá algún joven en tu vida, escuchaste algo en las redes que se está hablando, que se ve como que es un disfraz de la culpa humana. Y no enfrentando la cosa como dice, va a haber problemas, más pecados van a venir allí. Tienes que ir y explicarle el Evangelio de Cristo. Dios acepta al ser humano no por el ser humano, sino por Jesucristo. Y luego, claro, seguimos obedeciendo. No es una licencia para estar tranquilos pecando, no. Recuerda que Pablo dijo, no es para que sigan pecando, sino para que sigan agradeciendo y viviendo en la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y por este día. Gracias por tu gracia.